Aquí estoy de nuevo en el campo. ¿Estáis preparados para un nuevo tutorial? ¡Hasta pronto! Para hacer el jersey, lo primero que hago es el patrón en papel de un jersey que quede bien, y para la manga la doblo el papel por la mitad y lo dibujo todo el contorno, y luego abro el papel y ya tengo lo que es la manga. Estoy haciendo la manga, os voy a enseñar luego cómo se hace este punto y cómo se hacen los aumentos aquí, pero lo que me parece buena idea que he tenido es que estoy haciendo las dos mangas al mismo tiempo. Los aumentos que hago en una las voy haciendo en otra porque no se nota mucho, y entonces me es más cómodo así, cada uno con un ovillo. Bueno, pues ahora continúo. Se me olvidaba deciros que lo estoy haciendo de algodón reciclado. Me parece bien que sea reciclado, pero lo que no me parece bien es que sea al mismo precio que cuando no lo es. Me ha costado bien caro. Y para que tengáis una idea, lo estoy haciendo con la aguja del número 3, y para una talla mediana, aquí abajo le he echado 114 cadenetas. Y para la manga, 46 cadenetas. Tiene la manga muy estrecha, pero en mi caso son 46, pero es para que llevéis una idea, siempre para que llevéis una idea. Bueno, pues ya sabéis, a manos a la obra. Ahora estoy haciendo el escote y tengo que ir disminuyendo. He dejado este tramo aquí, he puesto las señales porque va bastante recto, pero luego ya aquí hace curva. Entonces llego aquí y ¿cómo me voy ahí? Desde ahí esta curva, pues ¿cómo la hago? Pues con un punto triple, por ejemplo, o doble, en lugar de un punto doble, un punto triple, sí. Entonces os voy a enseñar. En lugar de ir recto, pues hago 2 veces la hebra, por ejemplo, voy aquí y lo saco en 3 veces y veis que ya es, vamos a ver, lo voy a enganchar bien, 2 veces la hebra o 3, calculáis. Si en 2 veces no sale bien, pues veis que ya ha quedado bastante, ya esa curva se ha solucionado de esa manera. Y así, si no son con puntos triples, pues pueden ser con cadenetas. En el otro lado pueden ser, en lugar de puntos triples, cadenetas para subir. 3, 4 cadenetas y va haciendo la curva y vais avanzando. Este punto es muy fácil de hacer, lo voy a decir porque luego quizás decís que no lo veis cuando lo estoy haciendo. Son 2 cadenetas, 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Y luego en la siguiente vuelta al revés, donde hemos hecho las 2 cadenetas, hacemos 2 puntos altos. Y luego 2 cadenetas, 2 puntos altos, alternando. Es siempre igual. Es muy fácil, pero os voy a explicar los lados, que siempre es un poquito más difícil, lo de los lados, y cómo hacer los aumentos, por ejemplo, en las mangas. Entonces, tengo hecho unas cadenetas y voy a subir con 3 puntos de cadeneta. 3 cadenetas y vuelvo a la cuarta cadeneta y hago un punto alto echando la hebra. Dos cadenetas y ahora abajo me salto dos cadenetas de abajo, 1 y 2, y en la tercera pincho y hago un punto alto echando la hebra. Y otro punto alto en la siguiente cadeneta.
2 cadenetas y me salto 2 abajo, 1 y 2, y en la tercera hago un punto alto y otro punto alto al lado en la siguiente cadeneta. Y 1, 2 y me tengo para hacer otra. 2 cadenetas, salto 2 cadenetas de abajo y en las dos últimas hago 2 puntos altos. Hay que empezar con 2 puntos altos y terminar con 2 puntos altos. Ahora, la siguiente vuelta voy a hacer 4 cadenetas. 4, 1, 2, 3 y 4 y hago 2 puntos altos en el hueco. Entonces la segunda vuelta no es igual que la primera. Empezamos con 4 cadenetas, 2 cadenetas y 2 puntos altos en el siguiente hueco. Dos cadenetas y 2 cadenetas en el siguiente hueco. Y ya que estoy en las dos últimas hago solo una cadeneta, solo una, y un punto alto en en la cadeneta tercera del principio. Entonces aquí al principio son 2 puntos altos en la primera vuelta y en la segunda vuelta serán un punto alto solo en el borde. Así siempre, así ya es siempre lo mismo. La tercera vuelta son entonces 2 puntos altos, pero el primer punto alto van a ser 3 cadenetas y un punto alto en el hueco. Ya esta vuelta ya es igual que la primera y la siguiente va a ser igual que la segunda. Es muy fácil porque siempre igual, 2 cadenetas y 2 puntos altos en el siguiente hueco. 2 cadenetas y 2 puntos altos en el siguiente hueco. Dos cadenetas y aquí en este hueco pues hago 2 puntos altos en el último hueco de la esquina. Y la siguiente vuelta pues es lo mismo que la segunda, se empiezan con 4 cadenetas y en el hueco siguiente hago ya 2 puntos altos. Dos cadenetas y en el siguiente hueco 2 puntos altos. Dos cadenetas y en el siguiente hueco 2 puntos altos. Y ya como estoy en el último solo hago una cadeneta y un punto alto en la tercera o
o aquí en medio. Se pincha pegado en la tercera cadeneta. Bueno, pues ya se va viendo que es siempre lo mismo. Ahora voy a enseñar a hacer los aumentos. El mejor sitio que he encontrado para hacer los aumentos es cuando hay 2 puntos altos a cada lado. Entonces, ahora me tocaba hacer 4 cadenetas, pues en lugar de 4 voy a hacer 3 y pincho en el siguiente punto alto, hago otro punto alto, encima de los dos hago otros 2, una cadeneta y 2 puntos altos en el hueco. ¿Veis? Aquí hay 2 puntos altos, una cadeneta en medio y 2 puntos altos. Y lo mismo que hago aquí lo voy a hacer en el otro lado, al final. Bueno, ahora 2 cadenetas, 2 puntos altos en el hueco, dos cadenetas, 2 puntos altos en el hueco, una cadeneta, es lo contrario de lo que hemos hecho aquí, y ahora hago 2 puntos altos cada uno en un sitio. Este es el mejor sitio que he encontrado para hacer los aumentos. Y ya se va aumentando. Ahora en la siguiente vuelta, pues hago como si fuese la segunda. Hago 4 cadenetas, 3, 4 y en este, aquí en medio de los dos, hago 2 puntos altos. Dos cadenetas, 2 puntos altos en el siguiente hueco, dos cadenetas, 2 puntos altos en el siguiente hueco, dos cadenetas, 2 puntos altos. Ahora en medio de los dos, ahí el hueco ya es más pequeño, pero luego ya se va haciendo más grande. En la siguiente vuelta. Y para terminar, una cadeneta y un punto alto. Y veis que ya se va haciendo el aumento fácilmente. Entonces, hacedlo cuando haya 2, como lo he explicado ahora. Es más fácil. Y porque si no os podéis equivocar. Bueno, hasta pronto.